Majestuosos, aunque inhóspitos, los desiertos han fascinado siempre a la humanidad. Sin embargo, no los conocemos bien. Y aunque evocan en nosotros lugares remotos y solitarios, la impronta que en ellos deja el hombre se hace cada día más presente. El desierto de Atacama en América del Sur es el más árido del planeta. En algunos lugares no ha caído una sola gota de agua desde hace 500 años. En estas condiciones extremas, la vida se limita a lo estrictamente necesario y está organizada alrededor de la poca cantidad de agua disponible. Pero este desierto hostil se ha revelado increíblemente rico en minerales y actualmente atrae a multitud de personas. La industria minera y las grandes ciudades costeras se han apoderado de los preciosos recursos hídricos. Las pequeñas comunidades y los frágiles ecosistemas son actualmente los primeros en sentir sus efectos. Para hacer frente a esta amenaza, los científicos se están movilizando. Su objetivo: conocer mejor el agua, gestionarla como recurso y salvar los últimos oasis. Desde la forma más pequeña de vida hasta las industrias más grandes, todo el mundo compite para conseguir agua. Atacama, la búsqueda del agua. Las extensiones forestales de la Amazonia son a menudo las primeras imágenes que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en América del Sur. Sin embargo, en este continente verde existe una mancha con el color de la arena situada entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. El desierto de Atacama se extiende a lo largo de todo el norte de Chile, adentrándose en Perú, Bolivia y Argentina. Aunque no es el más grande ni el más cálido del mundo, el desierto de Atacama está considerado el más seco del planeta. El desierto de Atacama es un desierto único. Es un desierto hiperárido. Un desierto donde no llueve. En el desierto de Atacama no hay ningún tipo de vida. No hay vida vegetal y en consecuencia no hay vida animal. Esta es la diferencia entre Atacama y el Sáhara, donde hay animales, escarabajos, ratones, moscas. En el desierto de Atacama no hay nada. Este es el desierto absoluto, el verdadero desierto. En la zona central, la más seca, nunca llueve. Esta aridez tiene una consecuencia perfectamente visible. El desierto de Atacama posee la actividad biológica más débil del planeta. Sin lluvia, sin humedad en el aire ni en el suelo, es el lugar más hostil para la vida. La zona central del desierto de Atacama es una extensión de roca y polvo donde nada sucede nunca. Extremadamente seco, Atacama ha permanecido así a través de las épocas desde hace millones de años. Pero en los confines de este desierto existen parajes más aptos para la vida. El Atacama está bordeado al oeste por la costa del Pacífico, donde se ubican varias ciudades. En el este se eleva hasta las estribaciones de la cordillera de los Andes, donde las comunidades indígenas han aprovechado la presencia de agua para fundar diferentes pueblos. Este desierto es el resultado de una peculiaridad geográfica. En la costa del Pacífico, la corriente de Humboldt, procedente del Antártico, enfría el aire e impide la formación de nubes. En el otro extremo, la cordillera de los Andes, con cimas de más de 6.000 metros, bloquea las nubes y la humedad procedentes de la cuenca amazónica. Pero, ¿es la ausencia total de lluvia solo una leyenda o existen pruebas científicas? Los habitantes de Atacama, que en su gran mayoría viven en las grandes ciudades de la costa, deben hacerse la misma pregunta. A comienzos de 2015, una tormenta excepcional azotó la región. En solo 24 horas cayó más lluvia de la que cae habitualmente en 15 años. En esa árida región, donde la vegetación no existe, el agua se mezcló con la arena y formó flujos de lodo letales. Las infraestructuras no estaban diseñadas para la lluvia. Cuando Luc Orliev llegó a Antofagasta en 1991, una lluvia similar había caído recientemente sobre la ciudad. Luc quedó fascinado por este excepcional fenómeno. Director de investigación en el Instituto de Investigación para el Desarrollo, trabaja en la evolución del clima en el desierto de Atacama. Su misión es reconstruir con precisión cómo era el clima en el pasado, con el fin de interpretar mejor los cambios climáticos. En las afueras de la ciudad encontró un emplazamiento donde podía aprender más acerca de los episodios lluviosos.
Aquí tenemos el límite de una serie de capas que son secciones de flujos de barro. Aquí hay un solapamiento. Es el flujo de barro más antiguo de esta secuencia. Uno aquí, otro aquí, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Debe haber una docena de capas aquí que corresponden aproximadamente a los últimos 500 años. Una docena de lluvias en 500 años. Así es la costa del desierto de Atacama. Durante las excepcionales ocasiones que llueve en la costa, los flujos de barro que se van formando se acumulan sobre los más antiguos. Aunque estas acumulaciones dan una idea de la frecuencia de las precipitaciones, Luke quería ir más lejos. Para su trabajo necesitaba saber las fechas exactas en que tuvo lugar cada uno de estos episodios lluviosos. Intento descubrir pistas que puedan datarse utilizando carbono 14. Pero como ya he dicho, en este desierto hiperárido, las probabilidades de encontrar un trocito de madera o una pequeña concha son muy escasas. Es la gran dificultad que entraña el estudio de los flujos de barro en esta región, que resulta muy complicado datarlos. La imposibilidad de datar las lluvias frenó el trabajo de Luke durante mucho tiempo y se vio obligado a recurrir a otras fuentes de información histórica. Hoy se dirige al periódico El Mercurio para explorar sus archivos y buscar artículos sobre fenómenos meteorológicos atípicos. Geólogo de profesión, ha tenido que convertirse en historiador y revisar todos los informes históricos disponibles desde la llegada de los españoles al continente. El estudio de la prensa del siglo XX y los archivos históricos nos confirma que los episodios de precipitaciones han sido siempre extremadamente raros a lo largo de la costa. Y en cualquier caso, más allá de la costa, es un desierto absoluto donde jamás llueve. El estudio de los archivos históricos aportó información sobre los últimos 500 años, pero Luke está trabajando también en periodos mucho más antiguos. Y debido a que el Atacama no albergaba ninguna pista para él, Luke terminó dirigiendo su mirada al mar. Aquí tenemos dos conchas ligeramente distintas en tamaño, pero podemos ver. Este es el primer año de crecimiento, el segundo y el tercero. Aquí está el primero, el segundo, el tercero, y vivió un poco más de tiempo. Esta es más vieja y debe tener unos 4 años. En algunos casos, en algunas conchas hay una anomalía de crecimiento estival que está mucho más marcada. Y esto nos da las anomalías de temperatura que han tenido lugar durante el fenómeno del Niño. Durante el Niño la temperatura es 1 o 2 grados más alta. El Niño es un fenómeno climático excepcional que puede modificar todo el clima del Océano Pacífico. Tiene lugar cuando las aguas calientes, habitualmente de las costas de Australia, se dirigen hacia las costas de América del Sur, empujadas por los vientos y las corrientes. El Niño puede modificar también la trayectoria de los ciclones, causar sequías, provocar la desaparición de peces o desplazar las zonas de precipitaciones. Esto es lo que ocurre cuando llueve en la costa de Atacama. Si las conchas actuales llevan las marcas de los accidentes climáticos, debería ocurrir lo mismo con las conchas más antiguas. Luke se preguntó entonces qué podía aprender de conchas con miles de años de antigüedad. Aquí tenemos conchas comparables a las que encontramos en la playa actualmente. Y otras especies, incluida esta en particular, que ahora vive en aguas más frías que las que hay actualmente en Antofagasta. Durante el depósito de estos sedimentos y estas conchas, las aguas eran mucho más frías en este lugar. Con este procedimiento, Luke consiguió recrear los climas pasados de la costa del desierto de Atacama.
y también obtuvo pistas acerca del futuro de este desierto en el contexto del calentamiento global. El fenómeno del Niño tiende a ser cada vez más frecuente y de mayor intensidad, y el aumento en la frecuencia del fenómeno podría crecer aún más con el efecto del calentamiento global. Así que cada vez habrá lluvias más intensas a lo largo de la costa del desierto de Atacama. No en el interior, pero sí en la costa. Las precipitaciones no sobrepasarán las primeras colinas de la costa. Más allá se extenderá siempre la vasta meseta sobre la que nunca llueve. Es la zona central del desierto de Atacama, pero la ausencia total de lluvia no explica por sí sola unas condiciones tan áridas. Para desvelar este misterio, Elisabeth Lichtebut y su equipo quieren cuantificar la sequedad en diferentes lugares del desierto. Utilizando un domo de evaporación, van a medir la humedad del aire y del suelo. Ya tenemos una estabilización alrededor de 21. Ya se está poniendo el sol, ya no es la misma intensidad, hay más viento, la velocidad del viento es mayor. En realidad, el desierto de Atacama no es un desierto muy cálido. Lo realmente importante es la sequedad del aire, la capacidad de la atmósfera para evaporar de forma eficaz el agua y absorberla. El aire de Atacama es tan seco que seca la tierra a varios metros de profundidad, impidiendo que se forme rocío, así como cualquier otro tipo de humedad. Pero el domo de evaporación va a revelar un fenómeno sorprendente. Pero bueno, mostramos efectivamente que hay una cierta evaporación desde la subterránea. Hace poco, medimos la profundidad del nivel, 1 metro está aproximadamente aquí. Ya. Entonces, efectivamente vemos un poco de evaporación. Aunque los primeros metros de subsuelo están totalmente secos, el dispositivo acaba de revelar la presencia de agua subterránea justo debajo. Lo más extraordinario aquí es que una vez pasados esos primeros metros, que son muy secos y áridos, hay una capa de agua subterránea que constituye un enorme depósito. El desierto de Atacama es sin duda el desierto más seco del planeta. Pero debajo de su superficie baldía y sin vida se esconden inmensas capas subterráneas de agua, los acuíferos. Teniendo en cuenta que sobre estas capas nunca llueve directamente, ¿de dónde proviene entonces toda el agua que se acumula en el subsuelo? ¿Y qué cantidad está disponible? Para responder a estas preguntas, Luca acompaña al equipo de Rodrigo Riquelme, que se dirige a la cordillera de los Andes. Los científicos quieren saber principalmente si los acuíferos se forman con el agua que cae de la cordillera cada invierno. El manantial que vemos aquí está alimentado esencialmente por las nieves que vemos y precipitaciones o como... Efectivamente, acá hay precipitaciones, ya estamos en el comienzo de la cordillera de los Andes. ¿Estamos a qué altura aquí? Aquí estamos a 3.300 metros. ¿Y la precipitación más o menos? Hay precipitación principalmente en invierno del orden de 200 milímetros por año. En altitud, la excepción climática que rodea el desierto de Atacama ya no se cumple y la lluvia vuelve a hacer acto de presencia. Las cimas andinas capturan nubes cargadas de agua procedentes de la cuenca amazónica. Este fenómeno se denomina aquí invierno antiplánico. Gracias a esta lluvia, el altiplano andino es biológicamente más rico que el desierto de Atacama, ya que a pesar de la altitud, la carencia de oxígeno y las noches glaciales, las plantas y los animales pueden encontrar aquí un poco de agua para sobrevivir y desarrollarse. ¿Es esta el agua que alimenta el desierto de Atacama? Antes de responder a esta pregunta, los científicos deben analizar el manantial. Esta agua que vemos correr ahí, ¿dónde va a terminar? ¿Tú crees que llegue al mar? Bueno, se infiltra un poco más abajo y que se desplaza aguas abajo, uno lo puede ver por la vegetación, ¿no es cierto? La vegetación se extiende bastante más abajo y luego ya abajo las gravas, yo dudo que llegue hasta el océano. Pero va en acuífero. Pero va en acuífero, claro. Eso. Alimenta los acuíferos acá del llano. Okay.
Se aproxima la noche y el equipo debe instalar rápidamente el campamento y prepararse para bivaquear a más de 3.000 metros de altitud con una temperatura aproximada de 20 grados bajo cero. No podrán continuar con su trabajo hasta el día siguiente. Urge saber más acerca del número, el tamaño y el funcionamiento de estos acuíferos, ya que sin estas enormes reservas, la economía del país podría sumirse en el caos. Desde hace varios años, las aguas subterráneas del Atacama son acaparadas por una industria que genera la principal riqueza del país. Una industria que consume una gran cantidad de agua, la minería. A pesar de la pobreza de su superficie, el desierto de Atacama alberga multitud de minerales: cobre, oro, plata, litio. La minería constituye uno de los principales recursos de Chile, representando un 15% de su Producto Interior Bruto. Un ejemplo de su gigantismo: Chuquicamata, la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo. Funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Cada camión que transporta el equivalente a 8 remolques de mineral tarda 1 hora y media en alcanzar la cima de la mina. La mina, que proporciona empleo a más de 11.000 trabajadores, contiene reservas de cobre para al menos 60 años más. El único problema es que la mina necesita 100 litros de agua por segundo. El agua se utiliza en el proceso de extracción del cobre, pero también para fijar el polvo en el suelo. Como consecuencia de la actividad minera, este desierto hostil se ha convertido también en la residencia de centenares de miles de trabajadores. Las grandes ciudades costeras como Arica, Iquique y Antofagasta han visto así multiplicarse sus poblaciones por 5 en el transcurso de los últimos años. Como resultado, las ciudades se están adentrando en el desierto un poco más cada día y la demanda de agua se ha disparado. Luc Orteliev y Rodrigo Riquelme continúan siguiendo el curso del agua. ¿Cuál es el tamaño y número de acuíferos? ¿Cuáles son realmente las reservas subterráneas disponibles? Para responder a estas preguntas, los científicos tendrán que decodificar el lenguaje del paisaje y leerlo como si fuera un libro. La especialidad de Rodrigo Riquelme es la geomorfología. Mediante la observación de la naturaleza de las rocas, sus repliegues, sus capas y su porosidad, su principal objetivo es deducir cómo es la estructura del subsuelo, dónde continúa el agua su curso y en qué lugares se acumula. Un acuífero se crea cuando una capa impermeable detiene el curso del agua. El agua se acumula entonces en las rocas porosas como en una esponja. Pero más que conocer el número y tamaño de los acuíferos, el programa de Rodrigo intenta también determinar si los acuíferos están separados o conectados entre sí. Si existen pasadizos entre los acuíferos, el agua de la lluvia transitará corriente abajo, a modo de vasos comunicantes. Pero si las capas impermeables están bloqueando el agua, significará que las aguas más profundas no se regenerarán. Para comprender mejor la estructura y detectar la presencia de roca impermeable, el equipo toma algunas muestras de tierra. Y entonces la muestra que acaba de tomar Alberto, ¿para qué sirve? Esencialmente para ver el contenido de sales. Sales que sellan la porosidad permiten saber si el agua tiene el espacio para circular o no. Y permite entonces caracterizar este tipo de rocas como acuífero o no acuífero. Imagino que las precipitaciones, bajo lluvia o nieve que cae, va a recargar el acuífero más superficial. El acuífero más superficial, pero considerando la sublimación de la nieve, sí, es difícil pensar que los acuíferos más profundos estén recargados con esa nieve, y probablemente gran parte de ellos son aguas fósiles. Yo pienso que las compañías mineras no van a esperar que tengamos un conocimiento de la disposición de los acuíferos. Ellos van a seguir bombeando agua. Bastante aventuroso, la verdad. La industria minera utiliza el agua de los acuíferos sin saber si es un recurso renovable. En la zona central del desierto, algunos lugares comienzan, sin embargo, a mostrar señales de fatiga. Es el caso de los salares, espacios compuestos por agua estancada y sales minerales. Luc acompaña al equipo de Jorge Valdés al salar de Yamara.
Hace más de 20 años que no venía a este lugar. Muy bajo. Ha bajado bastante. Pues yo llegué aquí en 93 y estaba como 2,5 metros, 3 metros arriba del nivel actual. Pero realmente es impresionante cómo ha bajado el nivel y ya no va a quedar nada dentro de unos años. No, probablemente esto a la velocidad que va, en una década más va a desaparecer totalmente. Jorge Valdés y su equipo están trabajando en los salares del desierto de Atacama. Su objetivo actualmente es medir el desecamiento del salar de Yamara. Los salares son característicos del desierto de Atacama. Se forman cuando una capa de agua subterránea se acerca demasiado a la superficie y por tanto al aire y al sol. El agua se evapora, pero deja sobre la tierra los numerosos minerales que contiene. Una corteza de sal se va formando lentamente en la superficie. En el Yamara, la evaporación deja tras de sí piedras con forma esférica, compuestas por una mezcla de bacterias y yeso, denominadas estromatolitos. Jorge espera obtener de ellas información acerca de la evolución del salar. Eso la marco. Y gira. Así. Para ver abajo. Ok. Aquí ya se ve la coloración, los distintos tonos. Verdes, otros más oscuros y otros más blancos en el centro. Si uno lo gira ahí, también ve estratos. Al cortarlo podemos ver si esos estratos se repiten adentro. Ahí aparece algo de coloración. Sí, está bueno. Sí, está la orilla verde. Y la de arriba más café. Sí. ¿Y entonces qué piensas sacar de todos estos estromatolitos, a fin de cuentas? Pensamos que los cambios en la coloración que observamos se deben a variaciones ambientales que podemos reconstruir en ellos. ¿Y cuánto tiempo crees tú que haya tomado para hacer ese estromatolito? ¿Tienes idea? No muy cierto todavía, pero creemos que alrededor de las decenas de años, uno mínimo, o máximo, mejor dicho, un siglo. La desecación de un salar es un fenómeno normal, pero el salar de Yamara está desapareciendo con gran celeridad y esto preocupa al equipo de Jorge. A pesar de su gran salinidad, los salares son en realidad entornos donde se puede encontrar vida. Algunas especies se han adaptado a este entorno extremo, 10 veces más salado que el agua del mar. Por tanto, la desecación total de este salar significaría también el final de un oasis de vida. ¿Y este cambio aquí de nivel del agua y de los parámetros te parecen naturales? En esta zona, específicamente en el salar de Yamara, no. Definitivamente no es una variabilidad natural. Sí. Porque ha disminuido dramáticamente en los últimos 5 años, los últimos 2 años que nosotros vinimos. Un descenso de 1 metro en el nivel del agua significa lógicamente que hay una extracción en algún punto y que nosotros pensamos que en este lugar está asociado a la actividad minera. Hay una empresa minera que extrae agua directamente de este salar. Sí. El gran problema que hay con el agua en nuestro país es que es propiedad privada, de manera tal de que o los particulares o las empresas son dueños del agua y por lo tanto pueden hacer con ella lo que quieran. En Chile el agua es propiedad privada. Los derechos de agua fueron otorgados de por vida durante la dictadura ultraliberal de Pinochet en los años 80. Y esto se hizo sin un conocimiento real del recurso. Actualmente solo es posible constatar el descenso del nivel del agua en numerosos acuíferos. Y no solo están amenazados ecosistemas frágiles como el del salar de Yamara. Algunos acuíferos son utilizados por los habitantes para la agricultura o simplemente como agua potable. Aquí tenemos un enorme depósito, el acuífero más grande de Chile, y según las mediciones que se han hecho en los últimos años y las que estamos haciendo nosotros desde hace 2 años, estamos observando un descenso general en el nivel del agua del acuífero.
Hemos situado la referencia en el nivel 0 y estamos descendiendo a una velocidad de 4,5 metros por minuto. Tardará unos 10 minutos largos en alcanzar el nivel del agua. En este lugar es necesario descender 53 metros para encontrar agua. ¿Estamos bien ahí, Fernando, con la velocidad? Sí, 54. O sea que ya está midiendo. Sí. O sea que tenemos una, pero no tenemos la escala. La escala no. Pero vemos cuánto es la conductividad y esa es la temperatura. Sí. La tendencia a una caída generalizada en el nivel del acuífero indica que la demanda es mayor que la capacidad de recarga. Así que estamos explotando un agua que es fósil y que por tanto no es renovable, porque ha tardado miles de años en acumularse en este depósito. La penuria de agua se siente cada vez más en los pueblos del desierto que obtienen el agua de los acuíferos. En la pequeña localidad de Tirana, la tensión alcanza su punto más álgido durante el Festival de la Virgen del Carmen, en julio. Cada año, el suministro de agua para el festival se hace más complicado. La fiesta religiosa congrega a multitud de personas de diferentes partes del país. Bailan ataviados con trajes tradicionales a lo largo de 2 semanas durante todo el día y lo hacen con independencia de las condiciones climatológicas. Manuel Sepúlveda no tiene tiempo para celebrar la fiesta. Él es el encargado de la distribución de agua durante las festividades. Este sector de acá es todo el poblado de La Tirana, lugar donde existe red de agua potable, pero donde se encuentran ubicados todos estos camiones o móviles de energía, es donde en realidad no existe el agua y donde nosotros entregamos y hacemos toda la planificación, la distribución del agua. El problema del agua en La Tirana es que no le llega a todo el mundo porque Agua del Altiplano, esta empresa, tiene un radio urbano donde ellos tienen jurisdicción para tener redes de agua. En La Tirana de 1.000 personas que viven durante el año, ahora llegan 260.000 personas. Las festividades duran 3 semanas. Las autoridades municipales utilizan 20 camiones cisterna para repartir 5 millones de litros de agua a los organizadores del festival, a los bailarines y a los espectadores que sufren las inclemencias del polvo y el calor. Sin el agua en realidad no se podría realizar la fiesta. Desde ese punto de vista es muy importante el tema del agua. Yo creo que quizás más que la energía eléctrica u otras cosas. Si viene mucho turista y se da cuenta que acá en el norte, con la falta de agua y con las condiciones extremas de sol, de frío en la noche, o sea, es como para pensarlo. El agua de los camiones y la del acuífero se examinan regularmente ya que hay problemas de cantidad y de calidad. El agua de los acuíferos tiene un alto contenido en arsénico, una contaminación natural debida a la naturaleza volcánica de las rocas de los Andes. Teniendo en cuenta que la tasa de cáncer y enfermedades cutáneas es mayor aquí que en cualquier otro lugar, es un problema de salud pública muy poco estudiado. No tomo agua ni en mi casa ni de esta agua. Yo compro agua purificada en mi casa y de ahí yo tomo agua. O hiervo el agua para poderla tomar. Pero hay gente que está acostumbrada a tomar de esta agua y hay gente que le hace mal tomar de esta agua. Actualmente hay cada vez más pueblos que son abastecidos con camiones cisterna y el agua se raciona para las poblaciones del desierto. Se están abandonando los cultivos por falta de agua o debido a la contaminación de las minas. El desierto de Atacama se encuentra actualmente dividido entre el desarrollo económico de la región y el mantenimiento de las poblaciones locales y los estilos de vida tradicionales. Sibaya es un pequeño pueblo situado en las estribaciones de los Andes. Alimentado por un manantial, cuenta con ganado y múltiples cultivos en terrazas.
Pero el polvo que desprenden las minas ha contaminado ya los cursos de agua y el suelo, diezmando los rebaños y poniendo en peligro la vida de miles de pequeños agricultores del valle. Sin embargo, continúan prosperando muchos proyectos mineros en la región. Haroldo Cáceres trata de unir a los diferentes pueblos de la comunidad aymara para luchar juntos en este combate desigual. Las mineras han hecho desastre por todos lados. O sea, en una parte donde es desértica, y si bien es cierto, ustedes vieron en el medio, las quebradas nomás son verdes, las que nosotros producimos, las que nuestra etnia produce. Entonces, cuidamos el agua, porque eso para nosotros es vital. El que se contamine el agua o el que baje el caudal, para nosotros es un daño irreparable. Eso es lo que de alguna manera queremos que entienda la gente, que no es que nosotros queramos lucrarnos con el agua o queramos sacar un provecho económico del agua, no. Es solamente conservarla para que después futuras generaciones tengan esto. No es la primera vez que el pueblo de Quillagua vive esta situación. Hace más de 15 años, varios episodios importantes de contaminación cambiaron el entorno de manera irreversible. Quillagua se encuentra a orillas del río Loa, el único curso fluvial que cruza el desierto de Atacama. Serpenteando por entre sus áridas llanuras, cual frágil estela de humedad, su cauce pasa cerca de varios enclaves mineros, como el enorme complejo de Chuquicamata. Margarita Cortés Rodríguez ha sido testigo de la degradación del agua del río Loa y de la transformación de su pueblo. Hoy es presidenta de la Junta de Vecinos de Quillagua. Pero de todas maneras igual vamos a... Acá era todo esto, solamente plantaciones de alfalfa. Los arbolitos que ven ustedes, estos se han acomodado para poder mantener la flora, es decir, los árboles, que es el algarrobo, porque acá lo que más se da es el algarrobo. Así que estos algarrobos que ustedes ven se han acomodado para poder mantener la especie. Pero todo esto era alfalfa, todo. Y así está, pues ustedes a donde vayan van a encontrar esta tierra así, ¿ya? Esta tierra seca. Los agricultores de Quillagua ya no pueden irrigar sus campos. El agua del Loa está demasiado contaminada para ser utilizada. Entonces, eso contaminó las aguas, la gente que tenía su agricultura siguió regando sin saber la contaminación, sino que cuando se empezaron a morir los animales, aquí había mucho cordero, mucho chancho, mucho cabrío, había vacunos también, los camarones, que no teníamos nada que envidiarle a la langosta, así los camarones, los pejerreyes, y todo se murió. Y ahí estamos, pues, esperando que ojalá podamos algún día decir, floreció, revivió todo lo que era la fauna que nos entregaba el río aquí en Quillagua para nuestra alimentación, porque era una fuente de alimentación, el choclo, el camarón, el pejerrey y los animales que tenía. Como en La Tirana, las autoridades municipales son las que se encargan del abastecimiento de agua potable. Agua a nosotros nos llega 5 veces a la semana. Nos traen el agua, cuidamos el agua, cuidamos el agua igual como un niño. Nosotros no nos bañamos en la ducha porque se pierde mucha agua, entonces ocupamos en tarros de 20 litros para bañarlo. Estamos en un desierto, de modo que si no hubiese existido un interés productivo que atrajera aquí a la gente, como es la minería, la demanda de agua se habría mantenido muy moderada y los recursos habrían sido suficientes, y seguiría habiendo un equilibrio natural entre la oferta y la demanda que en la actualidad se ha roto. Los científicos se encuentran en el centro de esta problemática. Si bien es cierto que su función es conocer mejor los recursos disponibles, ahora tratan también de encontrar soluciones para evitar que el desierto se seque aún más. Por eso buscan otras fuentes de abastecimiento de agua. En la costa, la naturaleza ha encontrado el medio de desarrollarse pese a la ausencia de lluvia y de agua subterránea.
Cuando el aire húmedo del océano se encuentra con el aire seco del desierto, se forma una gruesa capa de nubes que choca con los primeros relieves montañosos de la costa. Se produce entonces una especie de espesa niebla, conocida localmente como camanchaca. Bueno, estamos aquí en Alto Patache, el aire está muy frío, está la humedad muy alta. La niebla hace que la temperatura baje y el viento aumente porque al mismo tiempo disminuye la presión. Al disminuir la presión es lo que permite que la nube suba y genere este viento tan fuerte que estamos sintiendo en este momento. Felipe Lobos estudia este fenómeno tan localizado. Para cuantificar la cantidad de agua aportada por esta capa de niebla, la recoge con la ayuda de una malla. Hoy ha venido a buscar los datos registrados durante las últimas semanas. Lo que estamos haciendo ahora a través de este logger es medir la cantidad de agua que capta este aparato que se llama Standard Fog Collector o neblinómetro en español. La niebla lo que hace es, viene desde el océano, se van atrapando las pequeñas gotas de agua acá hasta que juntan el tamaño de una gota normal que tenga el peso suficiente para caer en la canaleta. Esta canaleta, bueno, si la pueden ver, está húmeda la malla, mi mano está mojada. La canaleta se llena de agua y cada gota cae por aquí, hasta este pluviómetro que mide gota a gota la cantidad de agua que va cayendo y que se almacena en este instrumento que yo acabo de sacar. Normalmente la niebla tiene un comportamiento durante el año distinto. Por ejemplo, en invierno, como estamos ahora, en julio aquí en el hemisferio sur, es muy fuerte la cantidad de niebla que hay. Podemos llegar incluso a medir por día desde 30 a 70 litros por metro cuadrado. O sea que en un día este aparato puede captar hasta 30 litros. No así en verano, que la cantidad de niebla que se capta es mucho menor, llegando a ser casi cero. Aunque no se trata de un suministro regular durante todo el año, la vida ha sabido aprovechar esta agua enviada por los cielos. La Camanchaca permite que se formen lo que se conoce como oasis de niebla. El enclave de Alto Patache posee una biodiversidad excepcional dentro del desierto de Atacama. Aquí viven muchas especies de líquenes, plantas e insectos. Sin embargo, este ecosistema milenario está en regresión después de haber sido explotado por los habitantes de la región para la obtención de madera y pastos. En medio de esta naturaleza que lucha por no desaparecer, el cactus Eulignia equikensis actúa como el mariscal de un ejército. Bueno, este es un cactus nativo de aquí, se llama Eulignia equikensis. Crece aproximadamente 10 centímetros al año. Eso quiere decir que este tiene cientos de años, puede tener 200, quizás 300 años. La importancia que tiene este cactus dentro del ecosistema es que funciona como su propio atrapaniebla. Este cactus, con sus espinas alargadas, sus costillas adentradas y las ramas que sobresalen de la estructura principal, puede captar más niebla que otras estructuras como las rocas u otras cosas. Entonces, el agua corre a través de sus ramas directamente hacia sus raíces. Entonces, y no solo se alimenta él, sino que también alimenta a un microecosistema que se genera alrededor del mismo. Este cactus prácticamente había desaparecido. Era utilizado como leña y para la construcción de viviendas y utensilios de trabajo. Solo los menos accesibles consiguieron mantenerse en pie. Desde hace varios años, Felipe participa en un proyecto de repoblación de este cactus para recuperar los oasis de niebla como existían antaño. Pero como el cactus florece solo una vez cada 15 años y es polinizado por un único insecto, los científicos solo pudieron obtener unas cuantas semillas viables para lanzar su proyecto. Este fruto se abrió, las semillas se sacaron, se plantaron en el laboratorio bajo condiciones controladas y una vez que empezaron a crecer las plantas, se esperó un tiempo prudente de 10 años para poder recién traerlas hacia acá. Mientras eso no suceda, nosotros instalamos esta reja que las protege de los depredadores y esta malla que surte un poco de agua al mismo cactus hasta que él alcance su tamaño y pueda hacerlo por sí mismo. Y estos lugares que
aparentemente son completamente desiertos, albergan este tipo de plantas que son únicas casi en el planeta. Entonces es muy importante poder mantener y conservar y de esta manera reforestar el ecosistema, reconstituir el ecosistema básicamente. Elizabeth Lichtenwood quisiera ir más lejos y utilizar estas mallas atrapanubes para abastecer de agua a la población. La Camanchaca es un recurso potencial de agua, pero antes de saber qué uso se le puede dar, es importante conocerlo mejor. Estamos instalando una malla atrapanubes para estudiar la calidad del agua de niebla. La idea es instalar mallas atrapanubes en zonas donde podamos recoger suficiente agua para obtener muestras y luego analizarlas en el laboratorio. Hemos elegido este lugar porque hay presencia de esta vegetación que muestra efectivamente que se trata de una zona donde se concentra la niebla, ya que es una planta desprovista de raíces que se desplaza sobre las colinas y las dunas en función de la presencia o no de la niebla. La nueva malla que estudiará la calidad del agua ya está instalada. Ahora habrá que esperar a la mañana siguiente para obtener los primeros resultados y confiar en que la niebla ascienda hasta el emplazamiento de la investigación. Ah, pues mira. ¡Qué bueno! Funcionó. Sí. Ya está casi lleno. La zona es buena, finalmente. ¡Qué bueno! La cantidad de agua recogida es satisfactoria, pero hay que analizarla para ver qué uso se le puede dar. Mira, ya está. 1466 microsiemens por centímetro. Bueno, ya, ahora medimos el pH. A ver. ¿La M? Menos de 5, 4,65. O sea, igual es ácido. Igual es, sí, no es tan ácida como la de como la cerca de la costa, que tenemos pH 3, pero un poco menos, igual no es tan en los límites de un agua potable. Claro, claro. El agua potable debe tener un pH entre 6,5 y 8,5 aproximadamente. Y en la costa tenemos agua de niebla con un pH muy ácido, un pH 3. Aquí la calidad es un poco mejor. Tenemos un pH cerca de 5, que sigue siendo bastante ácido, pero un poco más aceptable. Es decir, se puede emplear para otros usos. Podría ser un agua que sirva para completar un suministro de agua para una familia o una pequeña comunidad, como uso complementario doméstico, para lavar los platos, por ejemplo. Pero también estamos analizando su uso potencial en la agricultura. De ahí la importancia de analizarla para estar seguros de la calidad del agua. Los problemas de calidad no atañen solamente al agua obtenida por medio de las mallas. La gestión de las aguas residuales es otro problema importante. Cuando vuelven al suelo contaminan la capa freática y hacen inutilizable toda el agua. El equipo de Elizabeth intenta filtrar esas aguas con la ayuda de plantas. Buenos días, Leonardo. Buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal? Bien, aquí. ¿Es agua ya tratada? No, todavía no. Le faltan 2 días más de tratamiento, pero bueno, tú puedes ver que ya esta agua tiene 5 días de haber sido puesta acá. Tiene 5 días de tratamiento, en total son 7. Y bueno, como tú puedes ver, tiene un color... ¿Qué tal la calidad del agua? Bueno, hemos estado haciendo algunos análisis de calidad del agua. ¿Sí? Si me permites la bandeja. Aquí te podría explicar un poco mejor. Hemos estado haciendo análisis básicamente por espectrofotometría, es decir, la valoración del color. Aquí, por ejemplo, vemos análisis de fosfato. Esta es el agua residual, sin tratamiento, y esta es el agua tratada. Claro, como tú ves, se ve la diferencia de color. Esta que tenemos acá hace referencia al amonio. También puedes ver la diferencia. Agua residual y aquí tratada. Correcto. Muy bien, o sea que es concluyente, ¿no? Esta tecnología totalmente natural parece prometedora. Las plantas se alimentan filtrando la materia orgánica contenida en las aguas residuales, pero todavía hay que encontrar la planta idónea. Bueno, esta tecnología ha sido utilizada a nivel mundial. Encontrar una planta óptima no es tan fácil, sobre todo porque es un poco complicado que se adapte a las condiciones áridas predominantes en el desierto de Atacama.
Intentamos trabajar con especies del altiplano y eso es un poco lo que hemos intentado hacer, trabajar con especies autóctonas, aunque también, como se pudo ver, con especies foráneas. Utilizar el poder de las plantas puede ser beneficioso, y no solo para tratar las aguas residuales. En pleno núcleo de la zona central, donde el suelo es completamente salino, un bosque ha encontrado contra todo pronóstico los medios para desarrollarse. Un tipo muy especial de árbol ofrece refugio y protección a otras plantas, animales y seres humanos. Sergio Barraza, del Servicio de Parques Nacionales de Chile, vela por la salud de este frágil bosque situado en medio del desierto. Se dirige a una plantación reciente donde los jóvenes arbustos se están desarrollando. Este árbol tiene una edad aproximada de 6 meses. Ya está establecido para nosotros acá en el medio. Y lo que ustedes ven acá es un árbol de más o menos 40-50 centímetros. Y hacia abajo la raíz mide cerca de 1 metro. Para nosotros y para mucha gente de afuera, este árbol es considerado un árbol iceberg. Porque lo que ustedes ven realmente es solamente 1/3 del árbol. Si este árbol cuando crezca mide 7 metros, por lo menos vamos a tener 14 metros de raíz hacia abajo, ¿ya? Y la raíz va a seguir buscando la humedad hasta encontrar su fuente de alimentación y su fuente de sobrevivencia. La prioridad del tamarugo es perforar la corteza de sal con sus poderosas raíces. Si no entra rápidamente en contacto con la humedad subterránea, morirá por falta de agua. Pero este árbol posee muchas otras adaptaciones a la vida en el desierto más árido del mundo. Las hojas son pequeñas para poder disminuir la evaporación y la transpiración de la misma planta. Las espinas son para protegerse del ataque de los animales, por ejemplo. Este árbol está adaptado para estas condiciones. El tamarugo posee una última adaptación sorprendente para luchar contra la sequía. Todas las plantas tienen estomas en la superficie de sus hojas, mientras que otras plantas usan estas aberturas para evacuar el agua. El tamarugo es capaz de usarlas a la inversa, como puerta de entrada a la humedad del aire. Este bosque estuvo al borde de la desaparición el siglo pasado. La madera se utilizaba para calentar las máquinas de vapor de las minas de nitrato. Ha habido que replantar numerosos tamarugos, pero también reintroducir el resto del millar de especies que poblaban este bosque. El tamarugo es la piedra angular de todo un ecosistema. Los kilos de frutos superenergéticos que libera en el suelo benefician a las especies que los rodean, así como a los seres humanos. De ella podemos tener el forraje para el ganado, tanto caprino, ovino, incluso en su tiempo bovino, ¿ya? Además de obtener frutos y otro insumo para la producción, tanto de harina y alcoholes, o algunos brebajes, por ejemplo, o mieles, además de todo lo que es para la calefacción, leña y carbón. Lo más difícil en su momento fue tratar de incorporar a la comunidad este proceso, lo cual ahora satisfactoriamente lo hemos logrado. Está la gente trabajando con nosotros y la gran mayoría de la gente ya no trabaja en forma ilegal, sino que trabaja con el gobierno de Chile para poder preservar estos bosques. Incluso en medio del desierto más árido del mundo, el hombre puede encontrar un cierto equilibrio con la naturaleza. Pero donde quiera que nos hallemos del planeta, la vida siempre estará ligada a la disponibilidad del agua. Si no existiera un sistema acuífero acá en la región y en este sector, que corresponde a la napa freática, a la cuenca de la Pampa del Tamarugal, nada de esto sería posible. Estaríamos en un desierto absoluto. Por su extrema aridez, el desierto de Atacama exacerba los conflictos y demuestra la dificultad de gestionar y compartir los recursos hídricos del desierto. A la velocidad que va, probablemente dentro de una década más, esto se va a convertir en una costra de sal, lo que es muy triste porque no solamente tenemos agua aquí, sino que tenemos todo un ecosistema, una vida muy, muy particular en esta zona, que no se da en otras partes del planeta. Bueno, es importante este ecosistema relicto, o esta como pequeña isla de vida que hay en el desierto,
porque de cierta manera combate un poco la desertificación. Existe un problema acuciante con los recursos hídricos que limita el uso del agua y es especialmente acuciante para los pequeños usuarios y para los agricultores, lo que está poniendo en peligro las poblaciones y el desarrollo a largo plazo de la región. Pero estas dificultades han convertido también al desierto de Atacama en el laboratorio para encontrar soluciones de futuro. Hay muchos proyectos que se están desarrollando, porque el agua es obviamente un problema crucial. Todo el conocimiento que adquirimos se podrá extrapolar a otras zonas áridas del mundo y mejorar, de hecho, nuestro conocimiento general de las zonas desérticas. Protegido a lo largo de millones de años por su extrema aridez, el desierto de Atacama ha sido perturbado en su largo sueño por el apetito creciente de los hombres. ¿Esta agitación reciente anuncia el final del desierto o será solo una minúscula gota de agua a escala geológica?